Título, H34, descubrí que mi esposa, M32, me estaba engañando. Todavía estoy tratando de procesarlo todo. Parte 1, el comienzo del final. Hola Reddit. Cuenta secundaria por razones obvias. Honestamente, nunca pensé que sería ese tipo de persona que publica aquí, pero supongo que aquí estamos. Mi esposa, vamos a llamarla Laura, y yo llevamos casados 6 años, y juntos 8. Nos conocimos a finales de nuestros 20, conectamos de inmediato como fuegos artificiales en una carne asada del 4 de julio, y nos casamos en menos de 2 años. En aquel entonces, era inteligente, graciosa, espontánea, algo que me encantaba, y tenía una energía magnética que hacía que todos quisieran estar cerca de ella, incluyéndome a mí. Durante mucho tiempo, todo se sentía sólido. No éramos perfectos, pero nos reíamos mucho, viajábamos cuando podíamos, teníamos una vida sexual decente, y construimos una pequeña vida juntos. Yo trabajo en IT, ella en marketing, así que los dos teníamos agendas ocupadas, pero siempre hacíamos tiempo para nuestras noches de cita y tradiciones como los hard cakes y café los domingos en la mañana. Pero hace como 6 meses, las cosas empezaron a sentirse raras. Al principio no podía identificar qué era exactamente, eran cosas pequeñas. Como que empezó a quedarse más tiempo en el trabajo. Decía que tenía cenas con clientes o juntas estratégicas. Al principio no lo cuestioné. Digo, siempre ha sido ambiciosa y yo confiaba en ella. Pero luego las excusas empezaron a sonar más mal hechas. Llegaba oliendo a otro perfume que no era el suyo. Cambió la contraseña de su celular. De repente empezó a ir mucho al gimnasio. Nueva lencería que yo no había visto antes. El sexo se volvió raro. O no le interesaba para nada, o de repente estaba demasiado entusiasmada, como si quisiera actuar algo que acababa de ver. Le pregunté si todo estaba bien y solo se burlaba o ponía los ojos en blanco. Me decía que estaba siendo inseguro o necesitado. Su tono se volvió más feo con el tiempo, y había una especie de desprecio constante en cómo me hablaba, como si todo lo que hacía la molestara. Incluso empezó a criticarme por cosas sin sentido. Una vez se enojó porque doblé las toallas de la manera incorrecta. Me dije a mí mismo que solo estaba siendo paranoico. Ojalá hubiera confiado en mi instinto. Parte 2. La primera grieta en el espejo. Así que sí, ignoré mi intuición por un tiempo. Pero luego llegó la noche que realmente me dio en la madre. Era un jueves. Llegué temprano del trabajo porque una junta con un cliente se canceló de último minuto. Laura no me esperaba hasta más tarde, así que pensé en sorprenderla, compré su comida tailandesa favorita, y quise tener una cenita espontánea. Ya sabes, algo para romper esa tensión rara que veníamos arrastrando. Entro a la casa y está completamente en silencio. Su carro está en la cochera, así que asumo que está arriba. Subo para saludarla. El cuarto está vacío. Pero la puerta del baño está cerrada y escucho su voz. Al principio pensé que estaba en una llamada de trabajo, así que bajo de puntitas para no interrumpir. Pero entonces escucho una segunda voz. La de un hombre. Voz baja, medio engreída. Me cayó como un balde de agua fría. Subo otra vez sin hacer ruido. No me enorgullece, pero me quedé parado afuera de la puerta escuchando por un minuto. El corazón me latía tan fuerte que sentía que se me iba a salir del pecho. Estaba riéndose. Risa coqueta. Luego dijo algo como, eres una mala influencia para mí, no puedo dejar de pensar en el fin de semana pasado. El fin de semana pasado me dijo que estaba en un retiro de bienestar. Sentí que se me revolvía el estómago. Me alejé en silencio de la puerta, bajé de nuevo, me senté en el sillón y me quedé viendo la pared unos minutos. No tenía ni idea de qué hacer. Tenía en las manos un pad thai y unos rollitos primavera como un completo idiota, mientras mi esposa estaba arriba en su llamadita cursi con otro güey. Bajó como 15 minutos después, súper tranquila, en pants, con el cabello mojado como si acabara de salir de bañarse. Sonrió, sí, sonrió, y me dijo, ay, hola amor, llegaste temprano. Como si nada hubiera pasado. Me hice el tranquilo.
No la confronté en ese momento. Solo le dije que salí antes del trabajo y quise traerle cena. Casi no la tocó. Dijo que no tenía hambre. Luego le llegó un mensaje, lo vio, y su cara cambió por completo como si yo ya no estuviera ahí. Se fue a la cocina a revisar correos y seguía riéndose bajito. No dormí esa noche. Parte 3. El clavado profundo. Después de esa noche, algo se rompió dentro de mí. Ya no podía fingir. No podía seguir ahí sentado como el esposo tonto mientras mi esposa le mandaba ses a otro tipo desde nuestro baño. Así que empecé a poner atención, de verdad poner atención. No soy de esos que revisan cosas. Siempre creí que si tienes que escarbar en el celular de tu pareja, la relación ya está rota. Pero, la neta, ese idealismo se va al caño cuando tu instinto no deja de gritarte y tu esposa está en toalla hablando del fin de semana pasado. Al día siguiente, mientras ella se estaba bañando, revisé su bolso. Encontré su celular viejo, probablemente ni se acordaba que todavía prendía. No tenía SIM, pero seguía conectado al Wi-Fi de la casa, ¿y el respaldo en la nube? Seguía activo. Lo primero que veo es una serie de mensajes de un tipo guardado como Marcus, RH. Sí, claro, nadie le habla así a su encargado de recursos humanos. Eran meses de mensajes. Meses. Scroll tras scroll, encuentros en hoteles, mensajes de te extraño en la madrugada, chistes internos, fotos coquetas. Una foto de ella con una de mis camisetas, mordiéndose el labio, con el texto, pensando en ti carita con guiño, y yo ni me había dado cuenta que esa camiseta ya no estaba. Él también estaba casado, al parecer. Se burlaban de sus parejas aburridas y decían que su verdadera conexión era entre ellos. ¿La que me partió el alma? Un selfie de los dos en una habitación de hotel. Ella en lencería. Él sin camisa, detrás de ella, con esa sonrisa de imbécil engreído. Fecha y hora coincidían con una noche en la que ella me dijo que tenía un offsite de integración con el equipo. Hasta me dio las gracias por mensaje, por ser tan comprensivo. No recuerdo haber soltado el celular. Solo recuerdo que me temblaban las manos y sentía esta presión ardiente en el pecho, como si no pudiera respirar. Me senté al borde de la cama, viendo el suelo, y por primera vez en mi vida, entendí lo que la gente quiere decir cuando dice que se siente como si el mundo se rompiera. Porque el mío lo hizo. Parte 4. La explosión. Así que sí, después de leer esos mensajes, se acabó la actuación. Nada de vamos a esperar a ver qué pasa. Nada de darle el beneficio de la duda. Necesitaba respuestas, aunque me destrozaran. Esperé hasta el fin de semana. Sábado por la mañana. Sin distracciones. Quería toda su atención. Bajó con una sudadera enorme, mi sudadera, irónicamente, y empezó a hacer café como si fuera cualquier otro día. Yo estaba sentado en la mesa de la cocina, solo observándola. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos se me pusieron blancos. Y entonces lo solté. Celo de Marcus. Se congeló. Ni siquiera intentó hacerse la tonta al principio. Solo me miró, como venado alumbrado por las luces de un coche. Luego vino el parpadeo rápido, la confusión fingida. ¿Quién? Solo la miré. ¿Tú sabes quién? Marcus. El de recursos humanos. Retiros de bienestar. Habitaciones de hotel. Mensajes calientes. Todo. Ahí fue cuando se le cayó la máscara. Su cara se torció como si le hubiera dado una cachetada. ¿Por qué estabas revisando mis cosas? Me soltó. En serio. Esa fue su primera reacción. No lo negó. No se disculpó. Ni siquiera fingió llorar. Solo se puso a la defensiva al instante. Le dije, eso es con lo que empiezas, ni un lo siento, ni un, te lo puedo explicar, solo enojada porque me enteré. Puso los ojos en blanco. Sí, rodó. Los ojos. Solo era coqueteo. Por Dios, actúas como si hubiera matado a alguien. Me reí. No lo pude evitar. El nivel de gaslighting era una locura. Coqueteo,
¿Entonces ahora habitaciones de hotel y selfies en lencería son coqueteo? Se puso a gritar. Has estado bien aburrido por meses, ya ni siquiera me pelas. Solo te importa el trabajo y tus estúpidos memes de Reddit. Solo la miré. Y en vez de hablar conmigo, ¿decidiste acostarte con otro? Y luego vino la bomba. La frase que lo cambió todo. Gritó, al menos él me hace sentir viva. Esa frase se me quedó grabada en el cerebro. Como una marca. No le grité de vuelta. No tiré nada. Solo me paré, agarré mis llaves y me salí. Manejé por 2 horas. No sabía a dónde iba, solo necesitaba alejarme antes de decir algo de lo que me arrepintiera. Cuando regresé, ya no estaba. Sin nota. Nada. Y la neta, sentí alivio. Como si por fin pudiera respirar. Parte 5. Las secuelas dentro de mi cabeza. No lloré de inmediato. Eso me sorprendió. Pensé que si alguna vez me pasaba algo así, me iba a desmoronar al instante. Ya sabes, hacerme bolita, llorar en una almohada, aventar cosas. Pero en vez de eso, solo me quedé ahí sentado. En la orilla de nuestra cama. Mirando el lugar donde ella solía dejar sus ligas para el cabello. Era como si mi cuerpo se hubiera entumido. Como si mi cerebro se hubiera cortocircuitado y ya no pudiera procesar nada. El silencio en la casa sonaba más fuerte que nunca. Y luego vino la ola. No una emoción sola, sino todas al mismo tiempo, rabia, tristeza, humillación, confusión. Como si mi corazón no pudiera escoger una, así que me aventó todo de golpe. Empecé a cuestionarlo todo. Cada recuerdo, cada risa, cada te amo, ¿todo fue mentira? ¿Cuándo dejó de importarle? ¿Alguna vez le importé de verdad? Y lo peor, ¿qué hay de malo en mí? Me despedacé. Me vi al espejo y noté cada defecto. No soy lo suficientemente rico, ni gracioso, ni atractivo. Tal vez sí era aburrido. Tal vez tenía razón. Pero luego otra voz empezó a susurrar, no. Esto no es culpa tuya. Porque sí, no era perfecto, pero fui leal. Siempre estuve ahí. La amé incluso cuando ella era cruel. No merecía esto. Esa noche dormí en el sillón. No aguantaba estar en la misma cama donde probablemente le testeaba a él debajo de las cobijas mientras yo estaba al lado. No dejaba de imaginarme todas las veces que le di un beso de buenas noches mientras su mente estaba con otro. Me puse a repasar cada excusa que me dio. Cada mentira. Cada vez que me puso los ojos en blanco. No pude dormir. Solo sentía un vacío en el pecho y un dolor de cabeza leve por llorar en silencio a las 3 de la mañana como si fuera un maldito fantasma. Sí, tenía el corazón roto. Pero también empezaba a enojarme. Y ese enojo, ese sería el que me levantara del suelo. Parte 6. Planeando mi salida mientras ella se enreda más. Los días siguientes fueron raros. Regresó el domingo por la tarde como si nada hubiera pasado. Entró con un Starbucks en la mano, lentes de sol puestos, como si viniera de una clase de yoga en vez de haber hecho pedazos nuestro matrimonio. Me miró y tuvo el descaro de decir, ¿vamos a hablar como adultos o todavía estás haciendo berrinche? Berrinche. Esa palabra me quebró algo por dentro. No le grité. Ni siquiera le respondí al principio. Solo la miré como si fuera una desconocida que se metió a mi casa. Porque, honestamente, así se sentía. Una extraña que, por alguna razón, todavía tenía llaves de mi vida. Al final le dije, no sé qué crees que es esto, pero de aquí no hay regreso. Se burló. O sea que vas a tirar 6 años a la basura por un error. ¿Error? Otra vez con lo de minimizar. Como si se hubiera tropezado y caído por accidente en la cama de otro güey. Le dije que no fue solo un error. Fueron meses de mentiras, gaslighting, engaños, falta de respeto. Le dije que el verdadero error fue pensar que yo iba a quedarme callado y aguantarme. Ahí cambió de estrategia. Se puso en plan emocional. Me sentía sola. Siempre estabas en el trabajo. No me sentía vista.
Pero yo la vi clarito. El típico desvía y échale la culpa al otro. Ni una disculpa. Ni un remordimiento real. Puras excusas y lágrimas de cocodrilo. Así que asentí con la cabeza. Le dije que me iba a quedar unos días con mi hermano. Empaqué una maleta, agarré lo esencial y, antes de salir, le dije que iba a contactar a un abogado. Se le fue el color de la cara. De repente soltó una espera, no podemos hablar de esto. Ahora sí quería hablar. Ahora sí quería actuar como si esto todavía se pudiera arreglar. Pero yo ya había terminado. Algo dentro de mí se rompió y no iba a volver. Cuando llegué a casa de mi hermano, esta vez no lloré. Me sentía, tranquilo. No feliz. Ni siquiera aliviado todavía. Solo una especie de calma rara, como el ojo del huracán. Porque sabía que ella no se iba a ir en silencio. Y tenía razón. Parte 7. Ella empieza a jugar sucio. Estaba en casa de mi hermano, tratando de respirar, de entender qué diablos iba a hacer después, cuando empezaron a llegar los mensajes. Al principio era el típico te extraño. Cosas como, perdón, me paniqué y podemos superar esto, solo necesitamos comunicarnos. No respondí. Y entonces cambió el tono. De repente, yo era el villano. Me empezó a mandar mensajes como: ¿entonces solo vas a huir de tu matrimonio? Eres tan dramático, siempre volteas todo a tu favor. Perfecto, arruina nuestras vidas solo porque no supiste manejar la verdad. Después vino la andanada de culpa. Me sacó absolutamente todo, que no ayudaba lo suficiente en la casa, que se me olvidó el cumpleaños de su mamá el año pasado, que me descuidé durante la pandemia, gracias por eso. Era como si tuviera un francotirador emocional y estuviera disparando sin parar. Pero lo peor. Empezó a buscar a mis amigos. Le escribió a la esposa de mi mejor amigo diciéndole que yo estaba teniendo una crisis mental, que la estaba abandonando por rencor y que ella no me engañó, que solo fue apoyo emocional que se salió de control. Apoyo emocional. ¡Qué locura! Por suerte, mi gente me conoce. Ya le había contado a algunos amigos cercanos lo que había pasado. Incluso uno de ellos le contestó con un, le fuiste infiel. Acéptalo. Gracias, Rachel, MVP de la semana. Pero ahí no terminó. Entró a nuestra cuenta bancaria conjunta y movió dinero a su cuenta personal. No todo, pero sí lo suficiente como para dejar claro que estaba jugando a la defensiva por si yo iba contra ella. Y también se llevó al perro, nuestro perro, Cooper, sin decir nada. Solo lo agarró de la casa y me mandó un mensaje todo arrogante: él me extraña más a mí de todos modos. ¿Quién dice eso? Tomé capturas de todo. Empecé a documentar. Mi abogado ya estaba enterado. Me dijo que la dejara cavar su propio hoyo y que siguiera guardando pruebas. Y eso fue lo que hice. Ella pensó que podía manipularme otra vez. Que en cuanto se hiciera la víctima, yo iba a volver arrastrándome. Lo que no entendió fue que quemó el último puente en el momento en que usó a nuestro perro como una ficha de juego. Ese fue el momento en el que dejé de estar dolido, y me di cuenta de que ya estaba harto. Parte 8. Recuperando el poder. Así que sí, se llevó al perro. Y dolió más de lo que quiero admitir. Cooper ha sido mi sombrita por 4 años. Caminatas, abrazos nocturnos, ladridos a las ardillas como si fuera una misión divina. No es solo una mascota, es familia. Y ella lo usó como arma. Pero ese movimiento fue su error. Me encendió por dentro. Se acabó llorar en el sillón de mi hermano. Se acabó el sobrepensar. Cambié el chip, modo enfoque total. Lo primero que hice el lunes en la mañana fue ir con mi abogada. Le conté todo: capturas de pantalla, mensajes, estados de cuenta, recibos de hotel que saqué de nuestra tarjeta compartida. Sí, usó la cuenta conjunta para pagar algunos hoteles, toda una genia, hasta la foto que le mandó a Marcus con mi camisa puesta. Mi abogada se llama Ellen y es una fiera. Tranquila, precisa como bisturí, ni parpadea. Después de 10 minutos de escucharme, se recarga en su silla y dice: vamos por la yugular.
juego comienza. Esa misma semana metimos la solicitud de separación. Congelé la cuenta conjunta antes de que sacara más lana. Conseguí una orden temporal de custodia de Cooper. Sí, legalmente es propiedad, pero en nuestro estado ahora consideran a las mascotas bajo el criterio de interés superior, como una versión ligera de los hijos. Ella no tenía ninguna base legal para llevárselo. Un par de días después, le entregaron los papeles en su trabajo. Esa noche me llamó, furiosa. ¿En serio vas a llevar esto a los tribunales? ¿Estás tratando de arruinarme? Me mantuve tranquilo. Tú ya lo arruinaste. Yo solo estoy limpiando el desastre. Colgó. ¿Y adivina qué recuperé al día siguiente? A Cooper. Lo dejó con mi hermano como si quemara. Sin nota, sin llamada. Solo mi perro, ahí sentado, con cara de confundido, moviendo la cola como diciendo, hola, papá. Eso estuvo raro. Fue como recuperar un pedazo de mi alma. Volví a dormir. Seguía doliendo, seguía con la herida abierta, pero por primera vez en semanas, sentí control. Ya no estaba reaccionando. Estaba decidiendo. ¿Y ella? Ella estaba cayendo en picada. Amigos me contaron que andaba desahogándose por todas sus redes, poniendo indirectas tipo los hombres no valen nada, compartiendo frases de ruptura como a veces superas a la gente con la que creíste envejecer. Bien profundo, ¿no? Mientras tanto, Marcus, desaparecido. Borró sus redes, probablemente tratando de salvar su pellejo. Chistoso cómo cambian las cosas. Parte 9. Cuando se cae la máscara. Pensé que ya tenía todo bajo control. ¿Abogada? Listo. ¿El perro? De vuelta en casa. ¿Mi sanidad mental? Poco a poco, regresando. Y entonces, mi celular vibra con un mensaje que no esperaba. Hey, bro, creo que necesitas ver esto. Era de un güey que apenas conocía, Mac, uno de los compañeros de trabajo de Laura. Lo había visto un par de veces en eventos de la empresa. Buen tipo, tranquilo, cero rollos. Me manda capturas de pantalla. Resulta que Marcus no fue el único. Sí. Había otro, alguien que conoció en una conferencia en Chicago el año pasado. Otra cadena de mensajes coquetos, fotos subidas de tono, y pláticas sobre una habitación con vista. Mismo guión, distinto actor. Esto parecía más corto, tal vez un fin de semana, pero los mensajes eran claros. Ella le decía que estaba infeliz en su matrimonio y que yo no la satisfacía ni emocional ni físicamente. Leer eso fue distinto. No solo fue traición, fue humillación. Saber que me pintaba como un esposo frío y aburrido solo para justificar lo que hacía. Como si yo fuera un simple relleno hasta que apareciera alguien más emocionante. Le agradecí a Mac y le pregunté por qué me lo había mandado. Me dijo que ya no podía quedarse callado mientras ella seguía inventando cosas, especialmente después de que intentó pintarme como un controlador abusivo con varios conocidos en común. Abusivo. Esta mujer, que me manipuló, me fue infiel, mintió, y trató de darme en la torre económicamente, ahora andaba por ahí diciéndole a la gente que yo era el malo. Increíble. Le mandé todo a Ellen, abogada MVP, y solo me dijo. Esto fortalece tu caso. Déjala que se siga quemando sola. Pero ya no se trataba solo de lo legal. Se trataba de claridad. Ella no solo me engañó, me traicionó de forma repetida, intencional y estratégica. No fue una vez. No fue un error. Así es ella. Dejé de preguntarme si yo había hecho algo mal. Dejé de pensar si podía haber salvado esto. Y dejé de sentirme culpable por alejarme. Esa noche borré todas las fotos viejas de mi celular. No por rencor. Solo, por liberación. Ya no quería tenerla en mis bolsillos. No quería deslizar y toparme con una sonrisa que ya no reconocía. Parte 10. El colapso en la mediación. Día de la mediación. Entramos por separado. Yo iba vestido en plan formal casual, bien rasurado, respetuoso.
Laura llegó 20 minutos tarde con lo que solo puedo describir como el kit básico de divorciada de Instagram: lentes oscuros, adentro del edificio, labios de pato, saco enorme como si estuviera audicionando para hacer de CEO en una serie de Netflix. Ni siquiera me miró. Solo se sentó, cruzó las piernas como si estuviera por encima de todo esto. Estaban el mediador, un asistente y nuestros abogados. Mi abogada me hizo un gesto como diciendo: mantente tranquilo. El abogado de ella ya se veía agotado antes de que empezáramos. Revisamos lo básico: división de bienes, acuerdos temporales de vivienda, el perro, que ya estaba conmigo, pero aún así trató de reclamar apego emocional. El mediador se mantuvo profesional, pero Laura perdió el control. Empezó a hablar como si ella fuera la traicionada. Solo siento que lo di todo en este matrimonio, dijo, con la voz quebrándose justo a tiempo. Él era emocionalmente inaccesible. Me sentía tan sola. Lo juro, hasta se secó los ojos con un pañuelo. Sin lágrimas. Solo lo hizo por efecto dramático. Dijo, y cito: no fue infidelidad. Hice una conexión fuera del matrimonio porque estaba hambrienta de afecto. Hay una diferencia. Mi abogada casi se atraganta con el agua. El mediador me preguntó si quería decir algo. Solo deslicé una carpeta por la mesa. Capturas de pantalla, líneas de tiempo, recibos, estados de cuenta. Todo bien organizado, con etiquetas claras. El abogado de Laura solo la miró y suspiró como si lo único que quisiera fuera irse a su casa. Ella no volvió a hablar en toda la sesión. Ni levantó la vista. Su actuación se vino abajo, y lo que quedó fue una amargura fría, como si pensara: ¿cómo te atreves a arruinar mi narrativa? No me burlé. No sonreí. Solo me quedé ahí sentado y dejé que la verdad hablara por sí sola. Terminamos la sesión con el mediador recomendando que ella no volviera a tocar las finanzas compartidas y confirmando que Cooper se quedaría conmigo. Ella no peleó. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que ya no tenía salida. Al salir de esa sala sentí una mezcla rara de cansancio y paz. Como si por fin hubieran apagado un ruido de fondo con el que llevaba años viviendo sin darme cuenta. Ella se quedó. Tal vez a llorar. Tal vez a planear su próxima historia de Instagram. Ya no me importaba. Porque por primera vez en muchísimo tiempo. No estaba enojado. Estaba libre. Parte 11, recogiendo los pedazos, y algo que no vi venir. La mediación terminó, los acuerdos temporales estaban en marcha, y por primera vez en meses, mi vida ya no se sentía como un choque en cámara lenta. Todavía dolía, no me malinterpretes, pero el caos empezaba a calmarse. Me mudé a un departamento pequeño. Nada lujoso, pero limpio y mío. Sin minas emocionales escondidas en los cajones. Sin perfume que no era mío impregnado en la almohada. Solo yo, Cooper y el sonido de la verdadera paz. Mis días se volvieron simples. Despertar, sacar al perro, trabajar, ir al gimnasio, leer, dormir. Repetir. Suena aburrido, pero después de todo lo que viví, aburrido se sentía hermoso. También empecé a ir a terapia, algo que nunca pensé que haría, pero ese terapeuta tiene una manera de deshacer los nudos en tu cabeza. Me ayudó a procesar no solo la traición, sino los patrones que había ignorado. Las pequeñas banderas rojas que dejé pasar porque solo está estresada o así es ella. Resulta que amar a alguien no significa tolerar que poco a poco te desgaste. Loco, ¿no? Y entonces, pasó algo inesperado. Un amigo me invitó a una cena de cumpleaños pequeña. Nada del otro mundo, solo unas cuantas personas, comida, unas copas. Estuve a punto de decir que no. No estaba en el mood social. Pero algo dentro de mí dijo, ve. Así que fui. Ahí conocí a Emma. No era llamativa. No traía energía dramática. Solo unos ojos amables, una mente rápida, y una presencia tranquila que me hizo olvidar el celular por un rato. Terminamos platicando casi toda la noche, nada coqueteo, solo conversación fluida. Libros, viajes, comida, perros, tiene dos,
Y lo raro que es estar en tus 30 y sentir que estás reiniciando toda tu vida. No me preguntó si estaba soltero. No se metió de más. Solo escuchó, rió, y compartió un pedazo de ella también. No me había sentido tan visto en mucho tiempo. Y no era cuestión de romance, todavía no. Era recordarme que todavía hay cosas buenas allá afuera. Que todavía hay personas que no cargan cuchillos detrás de sus sonrisas. Caminé a casa esa noche con una calidez que no había sentido en meses. No fueron fuegos artificiales. No mariposas. Fue esperanza. Parte 12, el giro final, porque claro que tenía que haber uno. Ya casi se terminaba todo. Papeles firmados, fecha final en la corte programada. Me estaba preparando mentalmente para ese sentimiento raro de esto si ya se acabó, pero en general, estaba listo para cerrar el libro. O mejor dicho, prenderle fuego. Y entonces, porque se trata de Laura y obviamente no podía irse en silencio como una persona normal, me llama. Aparece su número. Estuve a punto de no contestar. Pero la curiosidad ganó. Hola, dice, con esa voz suave y frágil, como la versión antigua de ella. ¿Podemos hablar? Pausa. ¿De qué podríamos posiblemente hablar? Suspira. Es que, creo que cometí un error. Aquí vamos. Se avienta un monólogo, que ha estado reflexionando, que no estaba bien emocionalmente cuando pasó todo, que se dejó llevar por la necesidad de validación y atención y que no me di cuenta de lo bien que lo tenía hasta que lo perdí. Yo solo me quedé callado, escuchando. Y luego suelta esta joya. ¿Tú crees que todavía haya una oportunidad para nosotros? Casi me río. No por crueldad, por incredulidad. Esta mujer quemó todo hasta los cimientos, luego trató de hacerme quedar como el incendiario, y ahora quiere reconstruir. Le dije, lo más tranquilo que pude. Me engañaste. Mentiste. Me gaslighteaste. Usaste a nuestro perro como arma. Me difamaste con nuestros amigos. Y ahora que se acabó la diversión, y la realidad te pegó, ¿quieres que yo sea tu red de seguridad? Silencio. Y luego dijo lo más Laura que podía decir. Pues yo pensé que eras más fuerte que esto. Eso fue todo. Le dije. Lo soy. Por eso no voy a volver. Y colgué. 2 días después, subió una de esas frases vagas y pasivo-agresivas a Instagram. A veces la gente cambia cuando ya es demasiado tarde, y eso es culpa de ellos. Nah. A veces la gente no extraña el amor, solo extraña el control que tenía sobre ti. Gran diferencia. Una semana después, se finalizó el divorcio. Firmado, sellado, legalmente cerrado. Ella no se presentó en la corte. Solo mandó a su abogado a entregar los documentos. Probablemente muy ocupada curando su estética de chica triste en redes. Salí de ese juzgado, respiré profundo, y por primera vez en años, me sentí ligero. No solo porque ya era libre de ella, sino porque ahora sabía que nunca más dejaría que alguien me hiciera sentir tan pequeño. Parte 13. El silencio es fuerte, pero en el buen sentido. Lo que nadie te dice sobre finalmente cerrar un ciclo, es lo silencioso que se vuelve todo. Sin drama. Sin caminar en puntitas. Sin esperar que caiga la siguiente bomba. Solo, calma. Y esa calma, al principio, da miedo. Durante semanas, me despertaba esperando un mensaje de ella. Una indirecta. Un intento de manipulación emocional. Un audio lleno de tristeza falsa. Algo. Pero no llegó nada. Simplemente, desapareció. Y ese silencio me hizo darme cuenta de cuánta energía gasté solo en manejarla a ella. Sus estados de ánimo. Sus mentiras. Su actitud. Su ego. Siempre estaba en modo control de daños, siempre ajustándome para mantener la paz. Ahora, tomo mi café caliente. Saco a Cooper a caminar sin ver el reloj. Duermo en medio de la cama. Nadie se burla de mí por leer novelas de fantasía o por hacer meal prep como ñoño. El depa es chico, pero es mío.
El sillón no combina con la alfombra, y tengo una pared llena de arte de bazar que no hace sentido con nada, pero cuando entro, se siente como hogar. Sigo en terapia. Hay días en los que vuelvo a repasar discusiones pasadas en mi cabeza, preguntándome cómo no lo vi antes. A veces me descubro extrañando la idea de ella, no a ella, sino la versión que creé en mi cabeza. La mujer que quise ver, no la que realmente fue. Pero eso es duelo. No arrepentimiento. Emma y yo seguimos hablando. Mucho. Cafecitos, caminatas con los perros, charlas largas sobre todo y nada. Sin presiones. Sin expectativas. Solo conversación real. No es un rebote. No es forzado. Solo, está bien. ¿Y lo más loco? Por fin estoy conociendo quién soy fuera de ella. No el esposo de Laura. No el que fue engañado. Solo yo. Un tipo que sobrevivió al desastre y salió caminando con su dignidad, su perro y un montón de lecciones. Y tal vez, solo tal vez, una segunda oportunidad de ser feliz. Parte 14. Lo que me hubiera gustado saber entonces. Si pudiera regresar y hablar con la versión de mí de hace un año, ese tipo que se quedaba tarde en el trabajo para darle espacio, que le compraba flores después de que ella le gritaba por doblar mal las toallas, lo sentaría y le diría unas cuantas cosas. Primero, no estás loco. Cuando tu instinto te dice que algo anda mal, no es paranoia. No es inseguridad. Es tu cerebro armando un rompecabezas que tu corazón no quiere aceptar. Deja de ignorarlo. Deja de justificar la falta de respeto. Segundo, el amor no se supone que se sienta como un castigo. No deberías tener miedo de hablar. No deberías andar pisando huevos en tu propia casa. No deberías sentir terror de que preguntar ¿estás bien? Termine en una pelea. Eso no es pasión. Eso es manipulación emocional disfrazada de drama. Tercero, la persona correcta no te hace sentir reemplazable. No coquetea con extraños para sentirse validada. No miente cuando la cachan. No retuerce la verdad hasta que empieces a dudar de tu propia memoria. Está ahí. De forma constante. Completa. Sin condiciones. ¿Y lo más importante? Cuarto, vas a estar bien. Va a doler. Vas a llorar manejando. Vas a quedarte viendo el celular como si te hubiera traicionado. Vas a cuestionarlo todo, tu valor, tu pasado, tu futuro. Pero un día, vas a despertar, servirte un café, acariciar a tu perro, y darte cuenta de que no solo sobreviviste, te reconstruiste. Mejor. Más fuerte. Más sabio. Más tú de lo que habías sido en años. Y nunca vas a volver a conformarte. Ni con menos. Ni con mentiras. Ni con alguien que solo amaba la versión de ti que podía controlar. Parte 15. Lo que aprendí, y lo que quiero que sepas. Si llegaste hasta aquí, gracias por leer. La verdad, no esperaba que esto se convirtiera en una purga emocional de 15 partes, pero escribirlo me ayudó más de lo que imaginé. Así que aquí va la última parte, el consejo que me hubiera gustado que alguien me gritara en la cara cuando todo empezó a desmoronarse. 1. Pon atención a los patrones, no a las promesas. Cualquiera puede decir te amo. Cualquiera puede jurar que va a cambiar. ¿Pero qué dicen sus acciones? Si alguien constantemente te hace sentir menos, invisible, ansioso o insignificante, eso no es amor. Es control. 2. No confundas lealtad con autodestrucción. Me quedé más tiempo del que debía porque creía en la idea de nosotros. Pensé que el compromiso significaba aguantar pase lo que pase. Pero quedarte leal a alguien que te está traicionando activamente no es noble. Es traicionarte a ti mismo. 3. Tienes derecho a alejarte de personas que le hacen daño a tu paz. Aunque las ames. Aunque haya historia. Aunque te digan que tú eres el problema. No necesitas permiso para proteger tu salud mental. 4. Sanar no es un camino recto, pero vale la pena. Algunos días me sentí fuerte. Otros, como un fracaso total. Pero cada vez que elegí cuidarme en lugar de buscar un cierre, mejoré. Lentamente,
con dolor, con honestidad, pero mejoré. 5. Vas a estar bien. Al principio no se siente así. Se siente como si te hubieran arrancado el corazón y te lo regresaran en pedacitos. Pero vas a volver a reír. A confiar. Tal vez incluso a amar. Porque la traición no te define. Lo que haces después de ella sí. Así que sí. Esta es mi historia. De ser el tipo que fue traicionado, roto y dejado en visto por la persona con la que pensó envejecer, a alguien que encontró paz, un poco de claridad y mucha fuerza del otro lado. Si estás leyendo esto y estás justo en medio del caos, sintiendo que el mundo se te vino encima, sigue adelante. Eres más fuerte de lo que crees. Y mereces mucho más que alguien que trata tu corazón como si fuera su plan B. Gracias por escuchar, Reddit. Nos vemos del otro lado. Corazón negro. OP.